Un cordial saludo de manera especial para todos los que hacen parte del sistema integral de nueva evangelización de nuestra diócesis. Queremos invitarlos para que a continuación escuchemos la segunda parte de la catequesis del Padre Óscar Pulido, quien nos está acompañando durante estos días para ayudarnos a vivir esta situación que nos corresponde asumir desde la fe, desde la Iglesia, en cada una de nuestras casas. Para todos los que hacen parte de nuestra diócesis, los invitamos hoy a tomar conciencia de esa dimensión psicoemocional, psicoafectiva, para vivir más cálidamente nuestro hogar, dulce hogar. Los dejo a continuación con la catequesis del Padre Óscar. Dispongámonos para este espacio, ojalá lo podamos hacer en familia, ojalá podamos poner toda la atención a esta información que nos va a compartir, a esta catequesis del Padre, con los hijos, con el esposo, con la esposa. Ojalá podamos apagar el televisor, cómo centrarnos, dedicarle una horita a este espacio de alimentarnos y de capacitarnos para saber asumir y para tener herramientas para asumir esta situación. Un abrazo para todos en nuestra diócesis, para quienes nos ven a través de estos medios. Los invitamos para que escuchemos y nos dispongamos para esta catequesis. Alabada sea la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Sea para siempre bendita y alabada. Oración del Papa Francisco en su exhortación apostólica, la alegría del amor a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, desrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Mi cordial saludo para todos ustedes, familias del Cine Parejas y Cine Familias, y a todas las familias de buena voluntad que nos siguen en este programa que la diócesis de Buga quiere en estos momentos difíciles, de encierro, de estrés, de tensión, pero de grandes posibilidades, porque decimos que estos momentos son los momentos especiales para que en cada una de nuestras familias se saquen las mejores cosas para que nuestro hogar sea un dulce hogar. Recordemos que la Iglesia se ocupa de evangelizar a todo el ser humano, es decir, un bienestar integral de todo el ser humano. Hacía 8 días habíamos hablado de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, cuando San Pablo dice a los cristianos que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo se conserven irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para la Iglesia es esencial no solo evangelizar el espíritu, es esencial evangelizar el alma y el cuerpo del ser humano, porque estas 3 dimensiones son las que constituyen al ser humano como una unidad.
Nosotros, los occidentales, pensamos un poquito con el pensamiento que hace más de 2000 años nos legaron los griegos y que nos hacen pensar en el ser humano como un ser dividido entre cuerpo y alma. Pero el pensamiento que pensaba Jesús, el pensamiento oriental, considera al ser humano como una unidad que se manifiesta en esas tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo destinado, el alma destinada y el espíritu destinados todos a ellos a la resurrección. Jesús, cuando vino al mundo, vino a hacer una doble misión. Primero que todo, nos vino a redimir. Y Jesús nos redimió en la cruz. ¿De qué nos redimió? Del pecado. Entregó su vida por ti, familia, por mí, para que todos podamos ser perdonados del pecado. Y efectivamente Jesús, con su vida, hizo posible que el hombre fuese perdonado del pecado. Por eso ya no era necesario sacrificios de animales, de ninguna especie, ni otros sacrificios, porque el sacrificio de Cristo de una vez para siempre selló nuestra reconciliación, y de ahí que digamos que fuimos justificados en la cruz por el evento de la resurrección. Y la segunda misión que Cristo vino a hacer al mundo fue la salvación. Redención y salvación son dos cosas totalmente diferentes. Jesús nos redimió en la cruz, pero nos salvó en el evento de la resurrección. Resurrección que nos hace posible a nosotros ser transformados, como fue transformado todo el ser de Jesucristo a los 3 días de haber muerto. Jesucristo nos divinizó, nos glorificó y nos permitió que desde ese momento todo nuestro ser se fuera transformando a su imagen, porque Él, con la resurrección que obtuvo por la acción del Espíritu Santo y el querer del Padre Dios, nos posibilitó volver a aquello que el Padre Dios quería cuando creó a Adán y Eva en ese momento de la creación, que participáramos de su divinidad, y que con el pecado, desgraciadamente por el primer hombre y la primera mujer, vino al mundo la muerte, la debilidad, la destrucción. Pero Cristo, con el evento de la resurrección, nos volvió a colocar en esa situación en que el hombre no sentía vergüenza, estando desnudo en la presencia de Dios. Y de ahí que la resurrección es la que nos posibilite a nosotros hablar, como hablamos la vez pasada, del cuidado inmenso que debemos de tener por esa dimensión, que como San Pablo dice, va a resucitar también, y que debe conservarse irreprensible nuestro cuerpo. Por eso hablamos de todos esos tips que físicamente debemos de tener para tener salud y bienestar. Porque teniendo salud y bienestar a nivel corporal, podremos tener bienestar a nivel psicoemocional y a nivel espiritual. Y hoy, de nuevo, en esta charlita queremos meditar y reflexionar sobre esa dimensión del ser humano, que es la dimensión psicoemocional, lo que llamamos el alma, que en el mundo griego un poco se confunde con el espíritu, pero en el mundo semítico, en el mundo que pensó Jesús, no hay confusión. El cuerpo ya sabemos qué es aquel con el cual sentimos, percibimos, nos relacionamos con el otro y el otro nos reconoce. ¿Qué es el alma? Es la parte psicológica del ser humano y la parte emocional del ser humano. La parte donde están toda la manera de pensar del ser humano con sus procesos mentales superiores: memoria, sensación, percepción, lenguaje, inteligencia. Y todo aquello que hace parte del ser humano, que lo diferencia de cualquier otro ser de la naturaleza. El ser humano es el único que puede dar significado a todo lo que le acontece, porque tiene procesos mentales. Pero también el ser humano está lleno de emociones, que comparte también con los animales. Pero a diferencia de los animales, el ser humano le puede dar significado a las emociones y las puede unir con el pensamiento y produce los sentimientos. 3 cosas también diferentes: pensar, sentir y emocionarse. Las emociones, todos los seres vivos, aparte de las plantas, los animales y los seres humanos, las tenemos.
y nos sirven a todos para la supervivencia. ¿Cómo? Sí, las emociones nos sirven para la supervivencia. Y vamos a hablar de este tema en el día de hoy. ¿Cómo hacer que nuestras emociones, que están en este momento tan exacerbadas? ¿Quién no tiene miedo de adquirir el COVID-19? ¿Quién no tiene rabia de todo lo que significa el haber perdido el trabajo, el no tener que comer, el a veces estar con espacios reducidos, el haber momentos difíciles que no encontramos qué comer? O aún así, el querer salir y no poder salir porque nos limitan en este momento por la pandemia la salida. ¿Quién no siente tristeza ante la muerte de tantos seres queridos o de amigos, o de ver en el mundo tanta muerte y tanta dificultad? ¿Quién no siente preocupación por el hoy y por el futuro? Todos nosotros sentimos esas preocupaciones. ¿Quién no siente en este momento alegría porque ya nos estamos acercando aparentemente a un momento en el cual podamos reactivar el trabajo y por lo tanto la economía que nos va a brindar un mejor bienestar a nivel físico, psicoemocional y espiritual? Hasta nosotros los sacerdotes guardamos la esperanza de poder encontrarnos con ustedes en lo más hermoso y bello que tenemos, como es la Eucaristía, y que con tanta tristeza a veces no hemos podido celebrar porque nos ha tocado a través de los medios de comunicación, pero que necesitamos estar cerca de ustedes, cerca de todas las familias, de podernos reunir de nuevo a compartir el pan y la sangre de Cristo, que es el pan bajado del cielo, que nos dará la vida eterna. Emociones que todos tenemos. Pero a diferencia de los animalitos también tienen miedo, les da rabia, tal vez les da tristeza, y los animales están nerviosos, pero nosotros sí le podemos dar pensamiento a esas emociones. Por eso es que nosotros le damos significado a las emociones. El perrito y la gallina seguramente no están pensando en que, qué aburrición esta cuarentena, qué duro que es esta cuarentena. No he podido ver a los otros perritos o perritas, ni las gallinas, no he podido ver al gallo que me gusta. En cambio nosotros sí, estamos angustiados porque no hemos podido ver a nuestros seres queridos. Nosotros a las emociones que sentimos les colocamos conciencia, pensamiento, procesos mentales, y por eso tenemos una parte psicoemocional, y esa es el alma, que también morirá el día que muera el cuerpo, porque es algo mortal. No es inmortal, lo único inmortal es el espíritu, donde reside realmente la imagen y semejanza que tenemos con Dios, que no la tiene ningún otro ser. Los otros seres sí tienen alma y cuerpo. El alma de las plantas, el alma vegetal, el alma de los animales, el alma animal, y el alma nuestra, que por supuesto es racional y que nos permiten tener conciencia del aquí y del ahora. A diferencia, entonces, de los otros seres, nosotros tenemos el espíritu, donde residen las tres cualidades que nos hacen semejantes a Dios. ¿En qué somos imagen y semejanza de Dios? Dios es la conciencia pura. Dios todo lo puede porque es un ser supremamente, eternamente e infinitamente inteligente. Por eso creó todo cuanto existe y por eso está la inteligencia de Dios en su creación. Dios es un ser que todo lo quiere y todo lo puede porque tiene libertad y voluntad, pero infinitamente grandes y perfectas. Nosotros, a semejanza de Dios, nosotros también podemos elegir, tenemos una libertad, está limitada hasta el momento en el cual ocurra la resurrección, en la cual nuestra libertad será perfecta. Nosotros a veces podemos querer las cosas, queremos el bien o queremos el mal. También somos limitados allí porque en ese querer a veces nos equivocamos, ya que somos sometidos a la equivocación por el pecado. Y tenemos una conciencia, semejanza de Dios, de poder pensar y ser creativos y poder inventar y poder participar de la creación. Y como Dios, también amamos, sentimos. Dios también tiene ese sentimiento de amor. Por eso nos envió a su Hijo único al mundo para que nos redimiese, porque nos ama y nos sigue amando a pesar de estas dificultades y está aquí presente, porque Él todos los días ha estado presente, acompañándonos a nosotros porque nos ama, porque en la Biblia está llena de terminología que a veces la usamos un poco desde el hombre, pero que identifica a Dios como el que ama, el que sufre, el que a veces se pone iracundo, Dios que a veces se entristece por el hombre.
Dios que se duele por nosotros. Entonces, hoy nosotros vamos a reflexionar profundamente sobre esa parte psicoemocional que hace parte de nuestras dimensiones para poder sobrevivir. Hay riesgo de que muchas personas están en dificultades emocionales. En estos días he atendido a personas por los medios de comunicación y personalmente alguno que ha podido venir a nivel psicoterapéutico porque no solamente tiene dificultades en lo físico, sino en lo psicoemocional. Tiene dificultades para sobrevivir. ¿Cuán necesario es? Y esto lo cuida la iglesia, por eso estamos aquí como iglesia, con el Padre Juan Pablo, con Monseñor, preocupados porque cómo está siendo su calidad de vida a nivel psicoemocional. En la familia es donde se viven y se aprenden las emociones. Ustedes ven que uno cuando alguien lo ve dice, ve, tú hablas y te ríes como tu familia. Es que uno aprende a reírse, a emocionarse en la familia. Le dicen a uno, hijo de tigre sale pintado. Como piensan, como sienten en la casa, uno también a veces siente y piensa igualmente. Porque en la familia es donde se bebe y se aprende a manejar las emociones. De ahí que sea tan necesario que nosotros aprendamos a manejar nuestra manera de pensar y sentir. Mucha gente dice, es que estamos estresados por las situaciones que nos están ocurriendo. Y mucha gente piensa todavía que el estrés viene de afuera. Hay factores estresantes en el ambiente y sin lugar a dudas el ambiente ejerce un gran papel en nosotros y hoy lo hemos comprobado por una ciencia que está muy en boga por los descubrimientos de la biología molecular llamada la epigenética. No todo lo determina la genética. Antes, hacia los mediados de este siglo, pensábamos que nosotros estábamos determinados por los genes. No. La epigenética nos dice que el ambiente determina también al ser humano. Puede ser que nosotros tengamos una tendencia genética hacia algo, pero si el ambiente es enriquecedor o no es enriquecedor, ¿se puede dar o no se puede dar? Como los niños de síndrome de Down. Si tienen un ambiente adecuado, hermoso y bello, estos niños llegan a desarrollar unas potencialidades que ni nosotros mismos, con todas nuestras cualidades, logramos desarrollar. Pero si el ambiente es pobre, son niños que dependerán toda la vida de un adulto que los haya empobrecido desde pequeños. ¿Cuán necesario es crear el ambiente adecuado para que nuestras emociones y nuestros pensamientos sean buenos? Eso es algo que necesitamos ustedes y yo. Familia, cuida tu ambiente, porque del ambiente depende la salud mental y emocional de todos aquellos que la vivimos. Y el ambiente, ya lo decíamos antes, lo físico, lo espiritual y hoy en día lo psicoemocional. Tenemos las maneras, sí, hoy quisiera hablarles de eso y quisiera enseñarles una técnica para saber que en este momento hay muchas emociones en todos y a veces estamos atrapados en el miedo, en la tristeza, en la angustia, en la preocupación, en todas aquellas frustraciones que nos está causando esta pandemia. Y es posible solucionarla así. Es necesario ir al psicólogo, ojalá pudiéramos, pero si no tenemos la oportunidad hay muchos medios y yo hoy quisiera compartirles una técnica para que ustedes, si se sienten atrapados en el miedo, en la tristeza, en la angustia, en la ansiedad, puedan ustedes mismos aplicarse esa técnica y verán lo bien que se van a sentir. Porque nosotros podemos hoy, con los avances de la biología molecular, que ha cambiado radicalmente, y la física molecular, que ha cambiado las ciencias de la salud en todos sus ramos, poder descubrir que nosotros somos creadores también de nuestra parte emocional. Se ha descubierto con la ciencia en varios experimentos que nuestro ADN influye sobre la materia. ¿Cómo? Sí, nuestro ADN influye sobre la materia, la puede transformar, la puede moldear, por algunos experimentos que ahorita pues no viene a caso decirlos. Pero a la vez nuestro ADN se ve afectado por nuestras emociones. Se han hecho grandes experimentos hoy, en el cual el ADN es modificado por la manera como nosotros sentimos. Sí, tu ADN se ve modificado porque sientas odio, rencor, ira, miedo, preocupación o angustia. Pero tu ADN también se ve modificado si sientes amor, compasión, bondad, piedad, alegría. Es decir, tu ADN se ve modificado positivo o negativamente si tus emociones funcionan. Por lo tanto, si tu ADN se ve modificado por las emociones, si son positivas, todo a tu alrededor, hasta aún lo que está afuera, se ve modificado. Por eso el estrés no viene de afuera,
El estrés es un significado que nosotros damos a todas aquellas cosas que están significándose como estresantes. Tú no puedes hacer nada por los factores estresantes, pero sí puedes hacer mucho significando esos factores. ¿Cómo los quieres sentir? ¿Cómo quieres pensar lo que te estresa? Mira cómo interpretas todo lo que hay afuera, de una manera estresante, con emociones negativas o con emociones positivas. La iglesia es maestra en esto. Nos ha enseñado a través de toda la historia que cuando nosotros pensamos y sentimos las cosas difíciles desde Dios, se pueden llevar más y mejor adelante. Cuando una familia viene, porque todas las familias podemos tener dificultades, y es una familia llena de Dios, a una terapia, esa pareja, esa familia, sale más adelante que una familia donde la vida espiritual esté muy bajita, muy vacía. Una familia sale adelante cuando tiene más recursos a nivel de pensamiento y de emoción. ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo estás viviendo los eventos estresantes? ¿Cómo estás viviendo ese evento de la resurrección? Romanos 10, del día de ayer, la palabra del día de ayer, 10, 8b10 decía que si tú crees con el corazón, es decir, con la emoción, si crees realmente, si te emocionas, como los discípulos de Maús, que les ardía el corazón cuando Cristo partía el pan, si crees con el corazón, serás redimido. Es decir, podrás hacer parte de aquellos que realmente disfrutan de la redención. Y si eres de aquellos que profesan con sus labios que Cristo es el Señor y que ha resucitado, estás salvándote, es decir, estás resucitando. Muchas veces, desde el mundo occidental, conocemos a Dios, pero desde el pensamiento, y nos olvidamos que a Dios en el mundo semítico se le conoce desde el corazón. Por eso Jesús hablaba al corazón, no solamente al pensamiento de la gente. Desgraciadamente nosotros a veces nos quedamos con una religión de pensamiento y no pasa al corazón, alcardía, al corazón, y por eso no nos toca. Pero cuando tú te emociones con el evento de Cristo, cuando lo sientas aquí, cuando creas con tu corazón, la vida se te va a transformar. Tus emociones y tu pensamiento se van a transformar. San Pablo ya nos lo decía. Romanos 10, 8b10. Medítalo en tu corazón. ¿Tú crees realmente con el corazón? ¿O pasó la Semana Santa y tú fuiste y viste muchos actos tan bonitos, tan hermosos, pero no tocaron tu corazón? Por lo tanto, estás viviendo muerto todavía. Por eso todavía no has participado del evento de la redención. Y por eso te sientes pecador y yo estoy mal y aburrido y harto. No has hecho evento de la resurrección porque no has proclamado lo que has vivido con tu corazón y por eso te sientes muerto. No has resucitado. La resurrección total será en el momento en el cual Cristo se aparezca por segunda vez. No es que vuelva, también es un concepto que tenemos que cambiar. Jesús no se fue y que la segunda venida del Señor, no, la segunda vez que Jesús se deja ver con estos ojos, porque sabemos tú y yo que Él está aquí. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Por eso celebramos la Eucaristía todos los días, porque sabemos que está presente. No lo vemos con los ojos físicos, pero sí sabemos que está allí, que un día se dejará ver con estos ojos físicos de nuevo. Entonces la segunda vez que Jesús se va a dejar ver con los ojos físicos, pero Él ya está aquí. Nos está transformando, nos está divinizando, nos está glorificando. Cada vez que comemos el cuerpo y la sangre de Jesús ya estamos siendo cada vez más divinos, más glorificados, más hermosos. Es decir, tenemos medidas 90, 60, 90, mejor que Natalia París en nuestro corazón, en nuestro ser. Somos hermosos, somos bellos porque Cristo nos está transformando. A nivel psicoemocional nos está transformando el pensamiento, nuestra manera de pensar, nuestras creencias, nuestras limitaciones, esos pensamientos de a veces de personas que decimos yo no he podido olvidar lo que me hicieron, entonces vivo en el odio, en el rencor, porque todavía no has sido transformado por el evento del resucitado. Yo perdoné pero no olvidé. No, tú no has sido resucitado todavía no ha entrado la transformación en ti, tú no has sido glorificado todavía, tú no has hecho experiencia del resucitado como lo hicieron los apóstoles, que de hombres, miren, temerosos nos dicen estos días los hechos de los apóstoles, se cambiaron totalmente sus emociones y eran hombres valientes, llenos de coraje, no les importaba nada. ¿Qué les pasó? Que hicieron experiencia en su corazón de la resurrección, lo vieron, claro, lo experimentaron en su cuerpo, en su parte mental, en su parte emocional y en su parte espiritual, y por eso eran criaturas nuevas. Quien viva triste, aburrido, harto, lleno de desengaño y desesperanza, no ha hecho evento de la resurrección, no lo ha tocado el evento de la resurrección a ti.
¿Cómo te ha tocado? Familia, tú eres un dulce hogar. Por eso es que en la familia, decíamos antes, para poder ser un dulce hogar es necesario potenciar las relaciones. En la familia hay diferentes relaciones, diferentes vínculos. Lo que nos hace ser familia es porque generamos vínculos sanguíneos, consanguíneos, vínculos naturales que nos ayudan a cuidar nuestro cuerpo, nuestra parte psicoafectiva y nuestra parte espiritual. Ya lo hablábamos de cómo es que la familia cuida a nivel físico. Ahora, cómo cuida a nivel psicoafectivo a la persona. A través de los vínculos. En la familia hay vínculos conyugales. Hay unas relaciones entre el esposo y la esposa que no pueden estar presentes entre el papá y la hija. No, es unos vínculos y unas relaciones que deben ser cuidadas, mimadas. Y lo que el hombre no encuentra en su esposa o la esposa no encuentra en su esposo, lo que no se construye entre los dos, no lo van a encontrar en otra parte porque esos vínculos son sagrados. Los vínculos conyugales, las relaciones entre el esposo y la esposa. Hay relaciones parentales y filiales, de un papá hacia un hijo. Hay muchas veces que escuchamos, usted es un excelente papá, aunque sea un mal esposo, porque las relaciones son diferentes. Y nunca se deben confundir que yo busque en la esposa o en el esposo el amor que no tuve de mi papá o de mi mamá. Eso sí, nunca lo podrá suplir si no lo resignifica. Se puede resignificar, pero no busques en tu esposo el amor de tu papá, no busques en tu esposa el amor de tu mamá, porque si no fracasan. Las relaciones entre padres e hijos, ¿cómo están en este momento? Seguramente en estos momentos pueden haber dificultades, situaciones que pueden estar en este momento generando estrés. ¿Por qué? Porque confundimos a veces las relaciones. Papá es papá y mamá es mamá. Por ahí habíamos escuchado muchas veces y a veces en charlas, por ahí, el papá y la mamá deben convertirse en los mejores amigos de los hijos. ¿Qué va? Yo a mi mamá la quiero mi mamá y a mi papá la quería como mi papá. Amigos sí, bueno, cercanía sí, pero amigos hay muchos. Aunque la Biblia dice que amigos, uno entre mil, ¿no? Papá y mamá deben de tener calidad en su relación de paternidad. Pero también los hijos deben de tener calidad en ser hijos. Hay un único mandamiento que tiene promesa. El cuarto mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y es el único mandamiento que tiene promesa. Los otros mandamientos no tienen promesa. ¿Cómo será de importante que dice Dios? Que el hijo que ama y respete a sus padres tendrá largos años de vida. Y en el Antiguo Testamento dice, el hijo que ama y respete a sus padres, cuando pida perdón de sus pecados, Dios lo perdonará. El hijo que ama y respete a sus padres, cuando esté en peligro, Dios lo salvará. Y cuando el hijo que ama y respete a sus padres, cuando ore, Dios lo escuchará. Imagínense, 4 promesas para un solo mandamiento. Los otros mandamientos no tienen promesa. No mentir y basta. La promesa pues será la recompensa de que se sienta una persona libre de la mentira. Pero el cuarto mandamiento es tan importante. ¿Cómo está siendo la relación de papá hacia los hijos, pero de los hijos hacia los papás? Hay respeto, hay escucha, hay calidad de vida. ¿Cómo es la calidad de filiación de ustedes hijos con sus papás? Pidámosle hoy al Señor que tú puedas vivir ese mandamiento tan hermoso que te va a conceder tantas cosas. Esas promesas se cumplirán si tú eres un hijo bueno con tus padres. Pero a su vez, preguntémonos, ¿cómo soy como papá? ¿Cómo soy como mamá con mis hijos? Se escucha también muy seguido por ahí, es que la juventud de ahora no es lo mismo que la de antes. Pero yo pregunto muchas veces, ¿será que los adultos de ahora son los mismos de antes? Cuando antes a un adulto, así no supiera leer ni escribir, se le prestaban 10.000 pesos. No había necesidad de escritura, letra de cambio, notaría. Pero hoy para prestar hasta 5.000 pesitos, a veces es tan difícil que se los devuelvan. O aquellos papás que les dicen a sus hijos, no mientas, pero los ven mentir todo el día en la casa. Cuando yo era niño, por allá hacia los 5 años, jugaba al frente de una casa donde vivíamos en arriendo. Y la casa tenía 3 pisos, la dueña vivía en el segundo piso. Y un día llegó un señor a la casa, timbró y yo mientras tanto escuchaba qué pasaba, que ese señor había llegado a la casa
Jugaba, pero chismoseaba, curioseaba qué era lo que estaba pasando. El señor timbró y salió la dueña por el segundo piso por una ventana y le dijo, señor, ¿qué quiere? Y el señor le dijo, hágame un favor, está doña, bueno, vamos a ponerle otro nombre, doña María. Doña María se acercó y le dijo, ¿para qué sería? Y el señor le dijo, no, es que doña María sacó un club por aquí, como un crédito y vengo a cobrarle el abono. Y resulta de que doña María le dijo, ay, qué pena, pero doña María no está. Y a mí de niño de 5 años que jugaba allí, 5 añitos, me dije, pero ¿cómo así? Es que ya no es doña María porque ella dice que doña María no está. Y me fui allá y le dije, oiga señora María, mirándola a ella, hágame un favor y me dice usted, luego usted no es doña María. Y me dijo la señora María, chino, hediondo. Así me dijo. ¿Por qué? Porque yo no entendía cómo ella estaba mintiendo. ¿Será que los adultos de hoy son significativos para los jóvenes? Papá, mamá, si quieres ser significativo para sus hijos, no le mientas, no los insultes, como a veces pasa en muchos hogares que ante las situaciones difíciles, de crisis, o aún en este momento, con una palabrota o con cualquier pellizco, golpe, patada, queremos corregir al niño. No, sé significativo para el niño y tendrás siempre su respeto. ¿Cómo son estos vínculos? ¿Cómo son estas relaciones en este momento de dificultad? Las familias en cualquier momento pasan momentos de dificultad. Cuando uno tiene en terapia una familia, muchas veces las familias se encuentran en esa dificultad, es porque las relaciones no son de calidad. No hay una buena calidad en las relaciones. También hay relaciones fraternales en la familia. ¿Cómo te estás comportando con tus hermanitos? Jesús en el Evangelio dice, todo lo que hicieron a uno de sus hermanos conmigo lo hicieron. Pero no es simplemente porque yo le di de comer a uno que no podía comer, o le di de beber a uno que no tenía que beber, o le di vestido al que estaba en la calle, no. ¿Cómo trataste a tu hermanito, a tu hermanita? ¿Cómo te estás relacionando con él? Ay, Señor, ¿yo cómo lo voy a tratar? Pues ese me hizo esto y esto y esto. El Señor dice, pues yo no te conozco, porque todo lo que le hiciste a uno de tus hermanos, a mí me lo hiciste. Las primeras relaciones fraternales se dan en la casa. Si uno aprende a tratar bien a sus hermanos en la casa, seguramente nunca va a maltratar, a violentar, a hacer algo malo contra los otros. Los niños deben aprenderse a respetar. En el hogar, los vínculos y las relaciones están regidos por una estructura. Miremos que en la casa, o los edificios o las casas donde vivimos, tienen una estructura, no la vemos, porque es esa estructura llena de columnas que se hicieron primero para que la casa se sostuviera, pero eso no lo vemos, lo que vemos son las paredes bien bonitas, pintadas, pero eso es lo último que se hace, como los terminados, el piso, pero esa casa se sostiene, y si está bien construida, es una casa que se sostiene ante los terremotos, ante las situaciones difíciles. Jesús nos decía que la casa construida sobre roca, que es Él, no se cae cuando vengan las tormentas y las dificultades. Pero la casa construida en la arena se cae. Cuando uno no construya su vida en Cristo, se cae. La familia también tiene una estructura que no se ve, pero que hace que la familia esté bien sostenida. Y esa estructura está dada primero por la jerarquía. Todos los sistemas vivos están jerarquizados. Miren los animalitos. Los animalitos tienen una jerarquía. Hay uno que es el macho alfa y la hembra que le pertenece a ese macho alfa, y los demás tienen sumisión ante ese macho alfa. Tanto así que hasta para comer en una jauría de perros o de lobos, el que come primero es el macho alfa. Y si los otros quieren comer, tienen que presentarle la yugular al macho alfa para que les deje comer. Si no le presentan la yugular, son atacados. Nosotros también tenemos una jerarquía en la casa. Y la jerarquía está representada por papá, mamá en el mismo nivel y los hijos que están en otro nivel. Pero nunca es papá, hijos, mamá debajito, o mamá, hijos y papá debajito, o papá, mamá, hijos aquí debajito. No, la estructura para que un hogar tenga relaciones buenas es papá, mamá, hijos. Los hijos no mandan a los papás a traer la leche y los huevos. Vaya pues mamá, traiga la leche y los huevos. No, toda la vida los hijos tendrán que ir a traer la leche y los huevos cuando puedan. Tiendan la cama, hagan el oficio, pero con adultos también significativos. No hagan y yo no hago, no. Primero el ejemplo arrastra. Pero esa estructura de jerarquía debe permanecer siempre para que la familia esté sana. En muchos hogares también, cuando se hace terapia, se ve cómo está la estructura jerárquica de la familia.
Y en momentos de crisis a veces se salta la jerarquía y nosotros no nos lo podemos permitir. Esa jerarquía está dada también por las normas. En estos momentos de crisis las normas no deben faltar. Las normas nos dan disciplina, es la que nos ayuda a disciplinarnos. Y en las casas tienen que la disciplina y las normas ser claras, que se vean, que se escuchen, bien precisas. No dejar lugar a que cada cual piense o quiera lo que hagan. No, en el día hay que programarlo. Hoy vamos a hacer esto, nos dividimos las tareas, las funciones. Todo debe estar bien clarificado para que haya salud emocional. Cuando uno ve que las cosas están claritas, uno sabe para dónde ir. Pero si uno ve que cada cual no sabe para dónde ir, pues nadie sabe, porque eso se asume como una responsabilidad diferida. Cuando todos estamos encargados de todo, nadie hace nada. Las normas deben estar claras. Los roles, hablábamos de los roles, es decir, los papeles que cada cual ocupa en la familia, deben ser precisos. Papá es papá, mamá es mamá, hijos son hijos. Abuela es abuelita, tíos son tíos. La abuelita no es la mamá que tiene que cuidar a los hijos. Ayuda sí, apoya, pero mamá es la que está allí con papá cuidando a sus hijos. En momentos difíciles necesitamos apoyarnos de la familia extensa. Ojalá que no seamos familias tan cerraditas que no tengamos apoyos emocionales. Hay gente que es muy pobre en su mapa relacional. No tiene amigos, no tiene a quién llamar, no tiene con quién solucionar sus dificultades. Y ya lo decíamos en la primera charla, el ser humano es un ser sociable por naturaleza y las relaciones deben ser de calidad, no cualquier tipo de relaciones. Y en la familia tienen que haber esas relaciones de calidad, tratarse bien, con buenas palabras, que ahorita lo vamos a mencionar. Las fronteras es otra parte de la estructura de la familia. Debe ser clara, nuestra familia se debe distinguir de otra familia. No permitir que nuestros hijos estén con cualquiera, no, papá y mamá deben saber dónde están sus hijos. Lo mismo en estos momentos. ¿Qué están haciendo sus hijos con los medios de comunicación si son menores? Y también a veces, no digamos bobadas, también si son grandes. ¿O qué estamos haciendo nosotros para poner un filtro a todo aquello que miramos, observamos? Todo el día viendo películas de guerra, de asesinatos, noticias. No, pongámosle un límite a todo esto. Vamos a ver otras cosas que nos apoyen, que nos ayuden a estar mejor en el pensamiento y en la emoción. Si uno todo el día se la pasa viendo cosas, noticias y dificultades, pues está todo el día mal a nivel emocional. Por eso es tan necesario crear una frontera con todo aquello que nos lleva. Y los adultos tienen que ser significativos, filtrar lo que le está llegando a los niños, filtrar lo que nos llega a nosotros, qué comemos en la televisión, qué leemos, qué están haciendo los niños con los celulares y los jóvenes, cómo se están alimentando a nivel emocional. Esto lo tenemos que tener claro. Por eso tienen que haber adultos significativos. Pero si los adultos están peor que los jóvenes, pues entonces no hay un orden mental y un orden emocional en nuestro hogar. Las relaciones en la familia se crea a través de la comunicación, a través del lenguaje. Somos los únicos seres de la naturaleza que tenemos un lenguaje significativo. Los animales a veces se comunican con las onomatopeyas, que nosotros decimos, el pollito que le dice, siente que le dice a la gallina pío, 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 y la gallina lo reconoce, pero no tienen gran significado. Nosotros sí, porque tenemos un gran desarrollo a nivel cerebral. Nosotros tenemos 3 cerebros en uno. Los otros seres de la naturaleza, o unos tienen un cerebro, otros tienen 2 cerebros, pero nosotros tenemos 3 cerebros en uno solo. Las serpientes y los lagartos tienen un cerebro, que es esta partecita del sistema nervioso que se desarrolla, que se llama el tallo cerebral, y le sirve solo para comer, dormir y reproducirse. No tienen cuidado por sus crías. Una culebra pone su huevito y se larga y no le va a sufrir. ¿Dónde estarán mis serpienticas? ¿Dónde estarán mis lagarticos? No, eso no pasa. Ellos no sienten eso porque no tienen capacidad para sentirlo, no tienen cerebro para sentirlo. Los mamíferos tienen otro tipo de cerebro, otro sistema que está más encima del tallo cerebral y que se llama el sistema límbico, donde está el hipocampo y la amígdala. No, esta es una estructura cerebral que nos ayuda a la memoria y a las emociones también. Por eso los mamíferos que están compartiendo con nosotros esta cualidad cuidan la cría. Las vaquitas cuidan su cría, pero las vaquitas no tienen esa gran capacidad que tenemos nosotros de poder reflexionar.
Y por eso nosotros tenemos el tercer cerebro, que es el lóbulo prefrontal, donde están las partes más evolucionadas de toda la naturaleza y que hacen parte del ser humano. Y es lo primero que se comienza, lo último que se crea en el embrión cuando el niño es concebido, pero es lo primero que comienza a deteriorarse. Por ahí comienza el Alzheimer, a perderse esas funciones mentales que solo están en el ser humano. Y poco a poco se van perdiendo. Por eso el ser humano, cuando tiene Alzheimer, termina lo último que pierde es comer, abotonarse, porque esas son funciones básicas, muy, muy primitivas del cerebro primitivo que llamamos. Nosotros, con nuestro cerebro, con nuestras capacidades, podemos desarrollar grandes cosas porque podemos comunicarnos. Nosotros somos los únicos que damos significado a las cosas. Para un perrito esto no es la Virgen. Para nosotros sí es la imagen de la Virgen. La imagen, no es la Virgen. La imagen, la que nos recuerda. Porque podemos utilizar un lenguaje simbólico. Entonces nosotros creamos los vínculos y las relaciones en la familia a través del lenguaje. Y hay dos tipos de lenguaje. Un lenguaje verbal, con este que me estoy comunicando yo, las palabras, que es lo más desarrollado que ha hecho la especie humana. Por eso es importante manejar el lenguaje desde que somos pequeñitos, aprender a expresarnos, tener oratoria, tener la manera que nosotros podamos educar nuestra voz en tonos agudos, graves. Es muy hermoso cuando uno aprende el significado del lenguaje. Seguramente alguno podrá escuchar esta charla y parecerle aburrido porque mi voz la cansa, pero yo tengo que tratar de cuidar la manera como expreso, porque el lenguaje necesita tener calidad. ¿Cómo nos comunicamos con el lenguaje en la casa? ¿Cómo estamos diciendo las palabras? Uno en la vida no tiene problemas muchas veces por lo que le dicen, sino por la manera como se lo dicen, y lo escuchamos frecuentemente. A mí no me dolió tanto lo que me dijo, sino la manera como lo dijo, el tonito que usó. Lo decimos muchas veces. ¿Cómo me lo dijo? A mí me pueden corregir 1000 veces, pero si me corrigen con cariño, con amor. San José Mañanet, el fundador de la Congregación de Hijos de la Sagrada Familia, decía que la pedagogía del amor gana los corazones. A uno quien lo ama lo puede cachetear y ofrecer y uno dice gracias por la manera como se lo dijo. Si mi papá y mi mamá me corrigen con cariño, yo tengo un absoluto respeto. Si yo aprendo a decir las cosas aunque el otro no las sepa decir, no importa, no digas groserías, no lo maltrates y verás que el otro te aprenderá a amar. A nosotros los docentes, Padre Juan Pablo y todos los que estamos aquí, nos damos cuenta que los alumnos muchas veces nos miden el aceite y nos ponen a ver si nosotros perdemos el control y utilizamos las mismas palabras que ellos utilizan. Si uno cae en ese juego, pierde la autoridad. Si uno no cae en el juego, el alumno tarde o temprano comienza a respetarlo, aunque le mida el aceite. La manera como decimos las cosas, qué palabras usamos, en qué momento decimos las cosas. No todos los momentos son útiles para decir las cosas. Si estamos en un momento de tensión, ¿para qué vamos a corregir? Si estamos en un momento que tenemos hambre, ¿para qué vamos a decir que hablemos del amor? No, llenémonos el estomaguito y después hablamos de que es bonito amarnos en familia. El lenguaje verbal, cuán necesario es cuidarlo en familia. La familia, para que sea un dulce hogar, es necesario que maneje un lenguaje verbal de calidad. ¿Cómo está siendo tu lenguaje en este momento de dificultad, de crisis, de tensión, de nerviosismo? ¿Es de calidad? Al menos tú traes cosas bonitas, cuentas cosas agradables, colocas cosas y videos y películas y escuchas música agradable que tengan textos bonitos, que tranquilicen. Cuando uno escucha noticias sobre esto y que están muriendo tanto, uno se va exacerbando, porque el lenguaje es pesado, el lenguaje es duro. ¿Cuidamos el lenguaje en familia para sentirnos bien, tener emociones positivas? Y existe otro tipo de lenguaje, el lenguaje no verbal, los gestos, las posturas. Muchas veces a alguien se le pregunta, ¿cómo amaneciste? Y le contesta uno, pues bien, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué? No me dijo, el lenguaje verbal no coincide con el lenguaje no verbal. Lo miró a uno feo, le contestó con mala postura, entonces no está tan bien. Y a veces pensamos que contestando así el otro cree el cañazo de que sí estoy bien. No, en la casa tenemos que también cuidar el lenguaje no verbal. Mi papá me está hablando, míralo a los ojos. Mi hijo me está hablando, mírelo. Eso es como cuando uno va al médico y el médico a veces
por el afán de que le toca por la ley hacer una historia clínica, le pregunta a uno cosas y están mirando el computador, que cómo se siente, que qué le duele, y nunca lo miró a uno. No volvió más aburrido que un pescado en un tetero. ¿Por qué? Porque no se sintió escuchado. Y para sentirse escuchado es necesario la postura, el lenguaje no verbal, cómo yo escucho al otro. Como cuando uno se vaya a confesar y que está el padre por ahí jugando en el celular y el padre, ¿cuáles son sus pecados? No, padre, yo me voy, usted me está irrespetando. Para poder escuchar al otro es necesario tener una postura adecuada. Y dentro de ese lenguaje no verbal y lenguaje verbal, para sentirse uno bien, es necesario cuidar dos cosas. Que el lenguaje siempre confirme al otro, es decir, que el otro se sienta que uno le está dando valor a su existencia. Su existencia es valiosa. Es decir, ¿cuándo doy importancia al otro en su lenguaje? Cuando yo puedo decirle al otro lo que nos dice el Papa Francisco. Permiso, gracias y perdón. 3 palabras mágicas para hacernos sentir bien. Qué bonito que es, no porque estamos viviendo tan juntos, no podamos decir nunca permiso. Al papá y a la mamá que están en su cuarto se le golpea y le dice papá, mamá, permiso, se golpea. Al hijo que está en el baño o en la casa o en cualquier parte de su habitación uno le dice permiso. Todos tenemos necesidad de decir permiso, porque se siente uno confirmado, valorado. Oiga, yo sí existo, pero no se le violenta con la palabra. La necesidad de decir gracias. Cuán duro que es si uno se siente tan mal cuando uno hace algo por alguien y el otro ni siquiera le dice a uno, te agradezco, muchas gracias por ese tintico que me traíste, muchas gracias por esos espaguetis o por esa papita que me hiciste, tan rico que es que la mamá sienta eso. No es que eso le va a dar riqueza, pero lo hace sentir tan bien y le baja el estrés. Pero mátese todo el día haciendo cosas y el otro no sepa decir gracias, perdón. Cuán necesario es disculparse, porque nuestros gestos y nuestras posturas y nuestro lenguaje a veces es duro o fuerte, pero poder decirle al otro, perdóname, discúlpame, aquello que te dije tal vez te hirió, te causó daño. Cuán necesario es poder decir, perdóname. Y es que el perdón libera. Para poder uno sentir la redención y la salvación, lo primero que tiene uno que hacer es perdón. Perdonarme a mí y perdonar a los demás. Si no, no puedes sentir que Cristo te está transformando, te está divinizando y te está glorificando. No sientes la resurrección. En estos niveles del lenguaje y del lenguaje verbal y no verbal, también hay que tener en cuenta mucho la calificación, calificar bien a los otros, es decir, hablar bien del otro. Nosotros descalificamos con frecuencia a los demás, porque creemos que nosotros siempre hacemos las cosas bien. El otro siempre se equivoca. Por ejemplo, si yo voy por un pasillo y me estrello con una silla, yo digo, o no, si voy por un pasillo y veo que alguien se estrella con una silla, digo, tonto ese, no vio la silla. Pero si soy yo el que voy por un pasillo y me estrello con la silla, digo, ¿quién sería el imbécil que colocó esta silla aquí para que yo me estrellara? Porque siempre pensamos que nosotros tenemos la razón y el otro se equivoca. Cuán necesario es hablar bien del otro, calificarlo bien. A pesar de que se equivocó, uno poder decir, hombre, se equivocó, pero algo le pasó. Quemó el arroz, pero es que tal vez el muchacho no sabía cómo era. La ironía y el sarcasmo. Hay que cuidar que cuando hablemos no seamos sarcásticos e irónicos. Que podamos tener calidad. Yo tengo un padre que me ama tanto, cuida a mi familia, nos cae su brazo y